Hola, muy buenas a todas y todos. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento feminista en Chile, pero no el movimiento feminista hoy, como lo conocemos, sino que los orígenes del movimiento feminista en nuestro país, pero sobre todo vinculado a un derecho en particular que es el voto. ¿Cómo la mujer logró tener derecho a voto en Chile? No fue un proceso fácil, fue un proceso complejo que duró muchísimos años. Vamos viendo algunos puntos de esta historia. Los primeros esfuerzos ocurren en 1875, un montón de tiempo atrás, cuando un grupo de señoras de La Serena se van a ir a inscribir en los registros electorales para poder votar. Eran liderados por Domitila Silva y Lepe, que es la señora que está ahí en la foto, pero al enterarse de esto en el Congreso en Santiago, van a hacer una ley que diga explícitamente que las mujeres no pueden votar. Y ese sueño va a tener que dormir un poco. Pero afortunadamente el Congreso va a hacer algo bueno en ese momento y va a aprobar el decreto Munatiqui que va a permitir que las mujeres ingresen a la universidad, que también venían por ahí considerando que era una de las formas para las cuales poder llegar a la igualdad política con los hombres, poder estudiar. Y se va a hacer una realidad en 1877 y Eloísa Díaz se va a transformar en la primera profesional de Latinoamérica, va a ser doctora. Ernestina Pérez va a ser la segunda. Así que en ese punto vamos a ir un poquito más adelante. Van a empezar a organizarse, eso sí, con más fuerza, los grupos más políticos para conseguir objetivos para la mujer, objetivos políticos para la mujer, a principios del siglo XX. Sobre todo las mujeres obreras fueron las primeras, con los centros femeninos que estaban liderados por Teresa Flores, por ejemplo, que era una mujer muy importante dentro del movimiento obrero. Era esposa de Luis Emilio Recabarren, que era otro gran líder del movimiento obrero, por lo tanto, estaban a la vanguardia de la lucha popular por la revolución las ideas femeninas desde un comienzo. Eh, la clase media también va a organizar círculos de lectura y van a empezar a promover la idea de que se aprueben leyes para proteger, por ejemplo, los bienes femeninos. Y los primeros en enviar una ley de derecho a voto va a venir de los círculos de señoras de la clase alta. También van a tener más llegadas al Congreso, por eso se les va a permitir más a ellas llegar con un proyecto tan transformador como ese. Pero no va a funcionar, va a tener que pasar el tiempo, y en 1933 recién, con Amanda Labarca, una gran líder feminista en Chile, se va a crear el Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer y se va a aprobar el derecho a voto municipal. No pueden votar las mujeres en las elecciones presidenciales, pero sí pueden votar en las elecciones municipales porque se les considera de que el mundo del municipio es más parecido a su mundo doméstico del barrio y todavía no están capacitadas para votar por algo tan serio, ¿cierto? Intelectualmente, como elegir un presidente. Lo que es una barbaridad porque Gabriela Mistral, poetisa chilena, recibe el premio Nobel de literatura, es decir, en Suecia la condecoran como la mente más brillante del mundo en su área en ese momento, y mientras allá la están premiando, acá era considerada parte del grupo que no podía votar porque no era intelectualmente apta. No, estaba muy atrasado, mucha gente en ese momento. Cuando se funda el MEMCH, por lo tanto, va a tener una actitud un poquitito más decidida en el voto presidencial, porque van a decir, gracias por el municipal, pero es insuficiente, vamos por el presidencial. Y ellas van a estar lideradas por Elena Cafarena, y además el MEMCH va a tener mucha importancia porque va a poner en la mesa cuestiones como la independencia económica, la divulgación de los métodos anticonceptivos, legislar sobre el aborto clandestino, las madres solteras, la prostitución, que eran temas súper importantes en Chile de esa época. Eran temas que se discutían incluso más en esa época. Eran temas en donde incluso los hombres, por más conservadores que sean, lo conversaban. ¿Por qué? Porque a diferencia de hoy, que la dictadura hizo retroceder muchas cosas que antes iban para adelante. A diferencia de hoy que tenemos lamentablemente la época de la dictadura encima, también hoy el tema del aborto, por ejemplo, que es un caso emblemático, aparece como, sobre todo como una reivindicación de derechos políticos. Sin embargo, en los años 30 respondía a una cuestión donde el tratamiento era mucho de la salubridad pública. Realmente moría mucha mujer, realmente era muy común. Estamos hablando de una época donde no habían condiciones sanitarias para toda la población. Imagínense un Chile completamente diferente, un Chile completamente pobre. Por lo tanto,
estos temas sí se discutían. Y desde el mundo de las mujeres, desde la organización femenina profesional, sobre todo, por ejemplo, las enfermeras, las asistentes sociales, que van a ser un gremio muy fuerte de la primera mitad del siglo XX, y gremios caracterizados por ser gremios femeninos en esa época, van a impulsar mucha legislación que, más allá que ser legislación feminista, era legislación de salubridad. Muy, muy importante. Legislación sobre, por ejemplo, la alimentación en los niños. Cuestiones que tenían que ver con, con estirar un poquitito la esperanza de vida de los más pobres. Finalmente, después de una serie de organizaciones, después de que se junten eh, el MEMCH con otros comités, se funden federaciones como la FEFICH, la Federación Chilena de Mujeres, finalmente cediendo a las presiones de la ONU y también por las presiones de los grupos feministas, en 1948, perdón, en 1949 se va a firmar la ley del sufragio femenino. Y las mujeres van a poder votar, pero después, porque no habían elecciones en el año 49. El año 52 van a poder votar por primera vez para las elecciones presidenciales. La guía cuenta esta historia. Esto mismo que yo les estoy contando, ustedes lo van a poder ver más detalle, más lento, van a poder leerlo. La clase también va a tratar sobre esto y la guía tiene entonces ahí el contenido y aquí algunas actividades. Son breves, son solamente tres. 1, 2, 3. La primera, aparece un texto de Elena Cafarena, donde ella habla un poco sobre el derecho a sufragio, a voto, y aparecen dos preguntas relacionadas con ese texto. Luego una foto que ilustra un poco ese momento de la votación, la primera votación, y aparece una pregunta a la cual ustedes tienen que reflexionar. Y finalmente una tabla de datos sobre votantes en la época de los años 50 a los años 70 en Chile, y ustedes van a tener que también responder una pregunta relacionada a ese tema. Eso sería, estimadas y estimados. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Espero que esté muy bien. Espero que hagan sus actividades. Espero que se estén cuidando y que manden las evaluaciones. Hasta pronto.